Había pasado un día desde que la UA había sufrido aquel ataque, habían arreglado a 72 villanos y la UA había sido temporalmente cerrada y los profesores habían tenido una reunión severa, habían llegado a la conclusión de que Tomura Shigaraki era alguien con un grande sentido de prepotencia, casi como un niño al que todo le sale mal, no sabían cómo 72 villanos de bajo nombre lo había aceptado como su líder, igualmente habían recibido el potencial que Tomura Shigaraki tenía para ser un gran peligro, si tan solo alguien lo guiara por ese camino y le mostrará la malicia sería peligroso. Por su parte, All Might se había dado cuenta de algo, sus teorías eran ciertas, él como profesor aún era muy inexperto, y aún tenía a un joven por guiar y enseñar por lo que había mandado una carta a alguien, un viejo conocido de él presentando su situación actual donde explicó cómo conoció a aquel chico. ¿Por qué siempre acabas con heridas de esa magnitud? Estando sentado en una silla, Ryo se hallaba ante su madre quien lo miraba. No tengo mucha idea de cómo controlar poder. Ryo miró a su madre no sabiendo qué más decir. No podría mencionarle ni siquiera a ella sobre el poder que había heredado. La madre suspiró para decir. Siendo así, muy bien, ve a tu habitación. Ryo asintió para subir por las escaleras, cerró la puerta mientras se dedicaba a buscar algo por internet. Las peleas y grabaciones que había acerca de All Might. Si soy capaz de observar sus movimientos, e igual la manera en la que usa el One for All podría darme una mejor idea de qué hacer con esta particularidad, Ryo entonces comenzó a ver las diferentes grabaciones que había. No busco imitarlo, busco admirar sus movimientos para yo hacer los míos propios, ya que hay una gran diferencia tanto en peso como en altura, si yo me baso solo en puñetazos, ¿cómo es su estilo? No creo llegar tan lejos, piensa Ryo, con ese pensamiento, el día había terminado, había ido a clase el siguiente día, casi todos comentaban acerca del incidente que habían pasado, Ryo no decía nada mirando a otro lado. Una vez que la puerta se abrió notaron a alguien, toda la clase se había sorprendido al ver que Aizawa les daría su clase, tenía una venda en todo su rostro e igual su brazo. Todos habían recibido un aviso, el festival deportivo estaba en camino, dudas aparecieron en todos al decir sobre el incidente con los villanos, la seguridad de la UA había sido aumentada 5 veces a comparación de años, más aparte la gran importancia que tendría el festival deportivo, era uno de los eventos más importantes en Japón. Sería visto por mucha gente incluyendo a los héroes de élite, sería una gran oportunidad de reclutamiento para ellos y demostrar su potencial a todo Japón. Luego de graduarse sería normal el unirse a una agencia o simplemente no tener esa oportunidad, dependería de qué tanto se esfuercen. Era una oportunidad en un año para ver sus verdaderas capacidades y que se abrieran paso en su meta de ser héroes, todos debían dar su mejor esfuerzo. Con eso dicho, la clase había terminado y llegó la hora del almuerzo. Los alumnos se estaban emocionando mientras Ryo miraba por la ventana. ¿Con qué viene el festival deportivo y hay que destacar, eh? De ser así no creo que pueda, antes tendré que controlar esta singularidad, mire los movimientos de All Might y son adecuados para él, debería de tener los míos propios y no imitarlo, los puñetazos sin duda irían, pero a diferencia suya debería tener algo más, él es como un tanque, tiene buen poder ofensivo y defensivo, pero no descuida su velocidad para nada, en todo caso creo que yo iría más por lo ofensivo y velocidad, tengo buena coordinación, así que más o menos sé mi estilo, ahora tengo una duda, ¿cómo voy a controlar One for All para que se adapte a mí? Al pensar eso, Ryo dejó caer su cabeza a su mesa. De la nada sintió algo. Ryo-kun, esforcémonos en el festival deportivo. El chico alzó su mirada mirando la expresión de Uraraka. Ryo miró como Uraraka se miraba tensa al saber sobre el festival deportivo. El chico solo pensó, debe de haber un motivo más allá, ¿será que quiere obtener una buena posición y destacar? Cuando Ryo, Uraraka e Irida se dirigían a la cafetería, Ryo por curiosidad preguntó su motivación de ser un héroe. ¿Así que por dinero? Uraraka miró la expresión del chico para desviar la mirada incómoda. Lo sé que no es un motivo admirable. ¿Obtener dinero para tu sustento no es admirable? Irida preguntó. Uraraka solo comenzó a explicar. Mi familia tiene una compañía de construcción, últimamente no han tenido un buen trabajo por lo que están en la ruina. Ryo solo seguía escuchando. ¿Con tu singularidad no podría eliminar el peso de los materiales? Eso es lo que le dije a mi padre cuando era niña, pero no me dejó. Una pequeña niña castaña de mirada triste quería trabajar para sus padres, sintiendo alegría por ello el padre le negó, ella tenía que cumplir su sueño propio y solo en ese entonces podría dejarla hacerlo. Yo definitivamente será una heroína para hacer que mi familia pueda vivir tranquila. Ryo miró la mirada de Uraraka mientras reía un poco.
Es un motivo igual de admirable que cualquier otro. Ryo caminó un poco adelante para alzar el pulgar. Me alegro por ello. Uraraka sonrió pero recordó algo, Ryo aún no había dicho su motivo para ser un héroe, cuando iba a preguntarle alguien los interrumpió. Encontré a Nakamura Shonen. All Might con gran energía llegó señalando con su dedo a Ryo. ¿Almuerzo, quieres comer conmigo? Ryo miró a su profesor mientras pensaba, ¿no deberías ser más discreto? Y sin más, Ryo fue junto a él. Estando en la cafetería, Ida y Uraraka se preguntaban acerca de la relación de Ryo y All Might. No sabían qué necesitaba el héroe de ese estudiante, pero al tener particularidades parecidas quizás le agradó. Alguien había oído eso. Todoroki Shoto. Estando en una sala de reuniones, All Might y Ryo se miraban, el héroe de había servido el té al chico mientras era informado, el Nomu había sido un oponente temible y que le había reducido en gran medida el tiempo a All Might. Pero en todo caso, aún no puedes regular el One for All, ¿cierto? Ya viene el festival deportivo, ¿qué harás? Ya han sido 2 ocasiones, Ryo habló. Menos 2 ocasiones donde logré liberar el 100%, en una sí tuve consecuencias, pero ella segunda cuando golpeé al Nomu, no la hubo, pude liberar su poder. ¿Será que lograste poner un freno inconsciente? No lo sé, siento que no he avanzado mucho y eso es frustrante, quizás sí puedo liberar su poder en al menos una parte de mi cuerpo, tendría que probarlo. All Might se levantó del sofá para sonreír. No pienses negativamente, ya has hecho un progreso y eso es bueno. Luego miró a la ventana para hablar con voz seria. No me queda mucho tiempo como símbolo de la paz, y alguno de esos villanos están comenzando a notarlo. All Might se giró para ver a Ryo. Te di mi poder porque quiero que seas mi sucesor, vi algo en ti que me hizo creer. El festival deportivo de la UA se acerca, es por eso que traje aquí para hablar, es algo que todos los héroes profesionales, no, todo el país verá de cerca, es hora de que el siguiente All Might, el novato símbolo de la paz, Nakamura Ryo, quiero que le digas al mundo, yo estoy aquí. Ryo miró la mirada de All Might, era determinada y demostraba un gran espíritu, el chico solo quedó callado un momento. Realmente destacar nunca ha sido algo que me ha gustado, pero, Ryo sonrió un poco para decir. Desde el momento en que acepté ser tu sucesor cosas como esta es normal que sucedan, en todo caso, Ryo se levantó del asiento para decir. Sé cómo funciona, me informé sobre eso antes de venir aquí, si tengo que destacar, que así sea. All Might sonrió al mirar a Ryo, notó que su mirada era seria y sus palabras firmes. Es todo por ahora, Nakamura Shonen. Ryo asintió para querer salir por la puerta, comenzó a caminar para regresar a su aula y pensar. ¿Con qué debo destacar, No negaré que en cierto aspecto me emociona un poco, no estaré compitiendo contra los demás, será una competencia conmigo mismo y finalmente podré ver los resultados de más de un año de entrenamiento, Ryo sonreía. Por ahora solo debo seguir intentando dominar esta particularidad. Luego de un rato, tenían que salir de su aula, al abrirla todos notaron que había una gran cantidad de alumnos fuera. ¿Con qué decidieron venir a vernos por el ataque de los villanos? Ryo pensaba al mirar a todos los alumnos. Bakugo caminaba para hablar. No sirve de nada que vengan a hacer esto, fuera de mi camino, extras. Vine a ver a la clase A, pero tú pareces muy arrogante. Un estudiante se abrió paso entre todos los demás para decir. Ver algo así me decepciona, todos en el curso de héroes son así. Llegó enfrente de la clase A mirando a Bakugo. Entre todos los estudiantes de aquí hay personas que están en cursos generales o otros cursos porque no lograron entrar al curso de héroes, ¿sabían eso? Dependiendo de los resultados del festival deportivo considerarían transferirnos de curso. ¿Investigar al enemigo? Yo al menos vine a decirte que si te confías barreré el suelo contigo. Vine con una declaración de guerra. Bakugo no dijo nada y comenzó a caminar. Un estudiante de la clase B comenzó a gritarle, quería llamar su atención pero fue inútil. Espera Bakugo, ¿qué harás? Es tu culpa que todos nos odien. Kirishima llamó al chico quien solo habló. No importa mientras te hagas con la cima. Gran parte de la clase comenzó a pensar que solo habían hecho más enemigos, Ryo sin decir una palabra comenzó a caminar. Por esta ocasión, he de darle la razón a Bakugo, ¿qué más da si nos tiene de blanco? Y sin más, tenían 2 semanas para prepararse para el festival, Ryo se hallaba en la playa mientras lanzaba golpes. Creo que tuve una misión equivocada del One for All, intenté pensarlo como un golpe pero no funciona así, siento que no llegué a ningún lado, tengo que pensarlo de otro modo, aunque ¿de qué modo? Ryo al pensar en ello lanzó un último golpe.
He de pensar en una manera de por lo menos utilizar una fracción del poder, no ir de 0 a 100, quizá ir de 0 a 5, de 0 a 10, pero claro, ¿cómo lo intento? Tengo la teoría pero me falta la práctica, quizás representa mucha presión para mi cuerpo y no puedo lastimarme durante estas 2 semanas, viene el festival, también sé que mi cuerpo no debe explotar en todo el poder como la primera vez que lo usé, si puedo lanzar solo un golpe sin que mi hueso se rompa ya tendré ventaja. Ryo diariamente se dedicaba a lanzar golpes. No explotes, no explotes. Ryo se repetía a sí mismo lanzado diferentes golpes, con solo poder lanzar uno sin que rompiera su hueso, tenía 2 semanas para practicarlo. Ryo tenía en su mirada determinación mientras jadeaba un poco. Solo quiero lanzar un golpe con este don, pero, es algo complicado. Ya he liberado su 100% más de una vez, debería de poder ser capaz de por lo menos liberar una fracción sin romperme el hueso, la teoría del cuerpo completo la probaré después del festival, aunque por ahora, Ryo miró que detrás suya tenía una cuerda. Practiquemos eso. Antes de darse cuenta, la mañana donde era el festival deportivo había llegado. Ryo estaba vestido con el uniforme mientras su madre lo miraba. No te lastimarás, ¿cierto? Ryo asintió. ¿No irás? La madre de Ryo negó. El chico bajó un poco la mirada para pensar. Esto será más, la madre de Ryo le sonrió mientras tocaba su cabeza. Estarás bien. El chico asintió para ya irse, durante el camino a la UA chocó con alguien. Oh, lo siento. Ryo notó la mirada de aquel hombre, tenía más o menos su edad y era un poco más alto que él, era de cabello negro. No dijo nada y terminó por irse. Ryo solo quedó callado ante eso. ¡Qué mirada! El chico solo pensaba para seguir con su camino, llegó a la UA mirado una gran cantidad de reporteros al igual que muchas personas ahí, había puestos de comida y de regalos. El chico solo tenía que irse al vestidor. Durante el camino sentía algo dentro suya. Qué sensación tan rara, pero bueno, se supone que debo destacar o eso creo, al menos podré probar mis capacidades físicas en contra de gente con singularidad, más aparte, siento que será un día entretenido. Con ese pensamiento llegó al vestidor, saludó a los demás y se puso el respectivo uniforme deportivo. Toda la clase ya se hallaba ahí y el chico estaba sentado mirando su mano. Nakamura. Alguien habló al chico quien alzó la vista. Mirando las cosas objetivamente creo que soy más fuerte que tú. Ryo no dijo nada y solo frunció el ceño. Pero Olmig tiene sus ojos en ti, no estoy buscando eso, pero, te derrotaré. El más fuerte de la clase haciendo una declaración de guerra. Kaminari habló mirando a Todoroki. Ryo se había mantenido callado. ¿A qué viene esto? ¿Quieres probar superioridad ante mí? El chico se levantó de la silla mientras lo miraba a los ojos. El resto de la clase miraba a los 2 estudiantes. Sea como sea, no quiero crear una pelea sin sentido. No sé qué quieres, pero no creas que puedes intimidarme. Bakugo miró a ambos estudiantes mientras soltaba un bufido. Sin más, el festival deportivo estaba por comenzar. Todos los estudiantes de primer año y de todos los cursos fueron presentados al público que los aclamó, algunos miraban mal a la clase 1A mientras que la mayoría se miraba nervioso. Representando a la clase 1A, Bakugo Katsuki había subido para decir unas palabras, esto debido a que fue el primero durante el examen de entrada. Teniendo el micrófono, Bakugo solo habló. Juro que seré el número 1. Ryo solo escuchó como todos eran abucheados debido a eso, Bakugo hizo su pulgar abajo para decir. Al menos sean un buen escalón para saltar. El chico pasó al lado de Ryo quien lo miró. ¿Con qué al fin estás siendo serio? Suena prepotente pero hoy se ve mucho más tranquilo a comparación de antes, así que estás reconociendo a los demás, ¿eh? Al pensar en ello, la prueba habría sido seleccionada y dicha por la heroína Midnight. La prueba sería una carrera de obstáculos. Todos fueron llevados a sus posiciones mientras Present Mic hablaba. Y bien, ¿qué opinas, hombre moña? ¿A qué parte debemos prestar atención? Aizawa aún vendado solo dijo. A esta. La señal de salida había sido dada mientras todos los estudiantes tenían una gran prisa. La carrera comenzó mientras los estudiantes tenían una gran prisa, apretaban entre sí pero algo cambió. Una gran cantidad de hielo atrapó a una gran parte. El hielo escalaba por las paredes mientras los alumnos de la clase lograban escolar, Bakugo que volaba por sus explosiones habló. No te dejaré escapar bastardo mitad. Muchos alumnos aparte de mis de la clase lograron evitar eso, Todoroki seguía mirando enfrente mientras sentía un enorme temblor, miró enfrente suya dándose cuenta de algo, delante de los alumnos, una considerable cantidad de robots aparecieron. Ryo los reconoció para decir.
Son los 0 puntos del examen, así que estos son los obstáculos. Todos los alumnos se sorprendieron al verlos. Todoroki no retrocedió mientras se preparaba. Así que esto es lo que usaron en el examen general. De saber esto se hubiesen molestado más, ya que el maldito viejo está viendo. Haciendo un movimiento, con su mano derecha había logrado congelar a una cantidad de villanos artificiales. Para pasar por debajo de ellos, se había adelantado a todos los demás alumnos. Aunque algunos intentaron tomar el mismo lugar que Todoroki, no había podido debido a que los villanos se había caído. Todoroki no miró atrás mientras era elogiado por Present Mickey y Aizawa. Ryo, que solo miraba eso, se quedó callado. Si pudiera usarlo en mis piernas, pero, lo único que debo hacer es escapar. ¿Realmente qué complicación hay más allá de eso? Ryo puso una mirada seria al pensar eso. Tomando la delantera, diversos alumnos de la clase A mostraban un gran ritmo con ayuda de sus particularidades. Se veían sonrientes o serios. Había otros que no permanecían detrás de la clase A y no podían quedarse detrás de ellos por su propio orgullo, por lo que intentaban mantener su ritmo o superarlo. Aizawa lo había notado. La clase A mostraba dominancia ante los demás, debido a que ya habían pasado por una batalla real. Todos los demás estudiantes no se quedaban tan atrás debido a varias cosas, pero por sobre todo, no querían ser olvidados por el resto. Mirando las pantallas, los héroes profesionales miraban a los alumnos en acción. Una chica de cabello negro había creado un cañón y logró derrotar a varios 0 puntos con suma facilidad. All Might miraba la pantalla mientras tenía sus pensamientos. Sé que le pedí algo irracional, aún no es capaz de controlar el One for All, pero le pedí que destaque, aunque sea por poco. Pasa a la siguiente ronda, Nakamura Shonen. Ryo tenía una mirada seria mientras corría. Evitaba todo enfrentamiento que podía con una estrategia simple. Apegarse lo más que podía al villano para que su movilidad se vea limitada y no pueda atacarlo. Ryo tenía un objetivo en mente. No busco quedar primero, pero, admito que Todoroki me molestó un poco. Al pensar en ello, la fuerza de sus piernas aumentó un poco para seguir a un ritmo. Su mirada seguía enfrente mientras evitaba todo contacto innecesario. Llegando a la segunda fase de la carrera, todos se detuvieron, miraban cómo había un enorme pozo y algunas estructuras con simples cuerdas para que pocos pudieran cruzar. Uraraka junto a Mina miraron cómo Asui lograba pasar sin problema debido a su don. Una chica sonreía y reía, tenía botas consigo al igual que algo en su espalda. Era del curso de apoyo y se les permitió llevar equipo para hacer las cosas justas con el curso de héroes que recibían entrenamiento de combate. La chica lanzó lo que llevaba en su espalda por un botón mientras se clavaba en una de las estructuras y saltaba al vacío. Presionó un botón mientras la distancia se acortaba y con las botas que tenía se impulsaba. La chica tenía una sonrisa grande ya que su objetivo era ser reconocida por las empresas de héroes. Los demás estudiantes no podían retroceder a eso mientras se adentraban a superarlo. Todoroki con su hielo lograba pasar la cuerda, mientras que Bakugo lo seguía por el aire. Era claro su objetivo. Los demás héroes elogiaron al puesto número 1, que era Todoroki ya que era conocido al ser hijo del héroe número 2, Endeavor. Ryo pasaba por la cuerda mientras se apresuraba. Llegó al final mientras oía a Present Mickey hablar. Esa es la etapa final de la carrera, un campo minado. Las minas no eran lo suficientemente fuertes como para matar a alguien, pero sí muy ruidosas como para desconcertar. Ryo miraba como todos se adelantaban a él mientras el chico mordía su labio. Aumentó la velocidad en sus piernas mientras pensaba en algo. La teoría en los brazos es la misma, si no queda otra la probaré en las piernas. Todoroki, que iba en la delantera, se había dado cuenta que las minas eran para poner en desventaja al primer lugar. Bakugo sonreía al ya finalmente alcanzar a Todoroki, no lo tenía tan lejos. No le declares la guerra a la persona equivocada. Bakugo gritó mientras superaba a Todoroki. Ahora ambos iban frente a frente mientras intentaban vencer el uno al otro. La multitud se emocionó debido a eso mientras alguien llegaba al campo minado. Ryo miraba la distancia que había entre él y Bakugo y Todoroki. Ryo miró a sus alrededores para pensar en algo. Así que todos van a paso lento para evitar las minas. Es cierto que se pueden diferenciar del suelo. Si Ida perdió el equilibrio, sin duda yo lo perdería. Ryo miró enfrente dándose cuenta de la gran distancia que había. Espero que la teoría funcione, Ryo pensaba mientras retrocedía unos pasos. Comenzó a correr mientras lo intentaba. No explotes, no explotes. Una mina le explotó enfrente suya mientras se tropezaba un poco. La teoría aún no había funcionado.
Mordió su labio con rabia mientras pensaba. Muy bien, entonces lo probaré en la siguiente prueba, ahora me queda esto. Ryo puso su pie derecho detrás de él mientras líneas rojas aparecían en su pierna. Haré lo mismo que el día del lanzamiento. En 3 dedos de su pie se activó el One for All mientras mentalmente se seguía repitiendo. No explotes. Detrás de él una enorme cadena de explosiones se generó mientras él salía disparatado hacia adelante. En un solo momento había adelantado a una gran cantidad de alumnos. De la nada el participante Nakamura de la clase A ha adquirido una enorme velocidad. Present Mic habló mirando que Ryo salía como una línea recta directo a la meta. Bakugo y Todoroki miraron detrás suyo a Ryo que tenía una expresión seria. El impulso lo iré perdiendo poco a poco, pero fueron 3 dedos, espero que sea suficiente hasta la meta. Ryo pensó mientras Present Mic daba un anuncio. El joven Nakamura ha tomado la delantera en la carrera. No te atrevas a adelantarme, Ryo. Bakugo gritó mientras iba detrás del chico quien seguía en el aire. Maldita sea, estoy perdiendo fuerza. De ser así me van a adelantar, Ryo pensaba, los dedos de sus pies dolían demasiado. Aún puedo moverlos. El chico pensó. Cuando su velocidad se vio disminuida, lograba ver a poco la meta. Sabría que no podría alcanzar a Bakugo y Todoroki a simple velocidad de sus piernas, más aparte que le molestaría correr, así que hizo lo primero que se le ocurrió. En el momento que su pie derecho tocó el suelo. En su pulgar se activó el One for All. Logró sacar distancia nuevamente mientras entraba a un túnel. Bakugo y Todoroki miraron como Ryo los había adelantado sacado. Ryo miraba enfrente mientras pasaba algo. Había cruzado la línea de meta. Ryo Nakamura. Ha hecho un gran logro. Present Mic presentó al ganador mientras la multitud estaba sorprendida por el resultado, no lo había podido predecir. Puso su pierna izquierda para intentar frenar lo más que podía. Ryo quedó sobre su propia rodilla mientras jadeaba. Miró como detrás suya llegaban tanto Bakugo como Todoroki. Intenté hacer la teoría, pero Ryo miró a su pie derecho. Fue una buena oportunidad para probarme. El chico sonrió un poco ante eso. All Mic miró al chico quien sonreía. Los chicos deben apostar a la cima en este festival, aun si eso significa derrotar a sus amigos y compañeros, los héroes modernos dependen de su popularidad, por eso intentan mantener ese deseo sobre todos los demás. En cambio tú, no te has interesado en ello en lo más mínimo, en un principio creí que debía ser algo que se debía corregir, pero, al final sí querías destacar. All sonreía mirando a su sucesor. Tanto Bakugo como Todoroki jadeaban, miraban a Ryo que se puso de pie. Bakugo se miraba molesto mientras Todoroki solo quitó su vista de Ryo. Habían pasado 42 alumnos, al siguiente juego fue presentado por la heroína Midnig, sería un juego de caballería con equipos de 2 a 4 personas, la diferencia sería que se les asignaría valor en base a sus posiciones. La lista de valores en base a su posición, los más bajos eran de 5 puntos, Ryo miró cuánto valía el primer lugar mientras sus ojos se abrían. 10 millones. Ryo sintió todas las miradas puestas en él. ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? El chico se preguntó para suspirar. Las reglas eran sencillas, tendrían una banda en la cabeza y tendrían un valor total, aunque fueran arrebatadas su equipo no caería, podrían seguir participando, tendrían hasta 15 minutos para formar su equipo, aún seguía siendo un juego de caballería donde podrían usar sus singularidades, pero si las usaban para intentar hacer caer a los demás serían removidos. El tiempo comenzó mientras Ryo pensaba. Es una batalla de caballería, técnicamente soy la cabeza por lo que debo ir arriba, la cosa es quién quieres formar equipo conmigo al valer 10 millones, como es normal voy a ser la presa de todos para asegurar su puntaje. En cambio yo debo de defenderme hasta el final, de ser así, ¿me dejarán participar en solitario? Aunque no es buena idea correr menos con mi pie herido, puedo soportar esta prueba hasta la siguiente, solo debo tener un equipo, pero claro, ¿quién es? Ya la mayoría está yendo con su gente de su confianza. De ser así, ¿quién podría ir conmigo? Ryo pensaba sentado en el suelo. Ryo-kun. Ryo alzó la vista al oír que lo llamaban, Uraraka se mostró frente a él mientras le extendía la mano. Formemos equipo. Ryo tomó la mano de la chica para decir, gracias. El chico no tuvo ninguna duda en formar equipo con ella. ¿Y ahora qué otra persona? Uraraka señaló a alguien, Ida. Tanto Ryo como Uraraka se acercaron a él. Y Ida se había negado. Me temo que tendré que negarme, Nakamura, desde que ingresé no he hecho más que perder en tu contra, Bakugo y Todoroki no son los únicos que te ven como rival. Ryo miró el equipo donde había ido Ida. Así que irá con Todoroki, ¿eh?
¿Por qué me miras así? Ryo sintió la mirada de Todoroki en él. Ryo y Uraraka se alejaron mientras alguien se acercaba a ellos. Tú destacas, déjame hacer equipo contigo. La chica que llevaba aparatos consigo señaló a Ryo mientras se presentaba. Mi nombre es Atsume Mei del curso de apoyo. No te conozco pero déjame usar tu posición, si formo parte del equipo más visto inevitablemente me mirarán, eso significa que mis bebés quedarán expuestos a la vista de grandes compañías. La chica abrió un cofre delante de Ryo mientras hablaba. El curso de apoyo crea herramientas para ayudar a que los héroes puedan manejar sus particularidades. Ryo oyó eso interesado. Oh, este llamó tu atención, lo hice basándome en la espalda de un héroe. Así que es un jet, Ryo asintió para decir. Acepto, luego de esto quiero hablar algo contigo. Uraraka miró como Mei y Ryo hablaban. Nos hace falta poder ofensivo y defensivo, alguien que pueda cubrirnos ya que no podré usar el One for All por esta vez, aunque quizás si controlo la teoría con los brazos pueda hacer algo, en todo caso sé de sobra quién cumple esto bien. Ryo pensó, le tocaría socializar. Finalmente había acabado el tiempo para formar los equipos, ahora era tiempo de la acción. Uraraka, Mei, Tokoyami, cuento con ustedes. Ryo sonrió al decir eso mientras ponía la cinta en su frente. El juego comenzaría ahora. Todoroki junto a su equipo de Ida, Kaminari y Momo igualmente era una formación fuerte. Todoroki miraba con resentimiento a alguien, a su padre en las gradas. Y con eso dicho, el juego comenzó. Un grupo del curso B fue en dirección al equipo de Ryo. Nakamura, haz tu elección. Tokoyami habló. Golpea al suelo. Dark Shadow lo hizo mientras una capa de polvo se generaba. Hay que moverse rápido. Ryo habló mientras cambiaban de posición rápidamente. Mantengan la vista a los alrededores, aunque tengamos a Dark Shadow no hay que confiarse. Ahora por lo menos no somos pesados gracias a Uraraka. Ryo examinaba con la mirada a los equipos que iban a su dirección. Ryo oyó pasos ir a su dirección, se giró para ver a Shoji que iba a su dirección. Debe tener algo escondido para ir en esa posición. Hay que moverse. Ryo habló pero Uraraka no pudo. Una de sus botas había sido pegada al suelo. Eso es de Mineta. Ryo afiló su vista al mirar al enano, se encontraba cubierto por Shoji. Esquivó una lengua y logró detenerla mientras igual miraba a Asui. Si tan solo pudiera derribarlos créanme que lo haría. Ryo pensaba mirando a sus alrededores. Diferentes equipos iba a su dirección. Esquivaba las esferas de Mineta y lengüetazos de Asui. Ryo miró las esferas mientras atrapaba una con la mano. Puede que sirva de algo. Ryo pensó en para presionar un botón mientras el jet en su espalda se activaba, rápido comenzó a volar mientras una bota de Atsume se rompía. Mi bebé. Lo siento, Mei, debemos mantenernos. Ryo hablaba en el aire con un semblante serio. Bakugo comenzó a flotar con sus explosiones mientras iba en dirección a Ryo. No te dejes llevar. El chico miró a Ryo mientras extendía su mano hacia él. Así que puede apuntar sus explosiones hacia mí. Ryo pensaba en eso mientras su brazo derecho se movía rápidamente. Con la esfera que había atrapado la puso en la mano de Bakugo, la explosión había sido suprimida mientras la esfera perdía su pegamento. TCH. Bakugo miró a Ryo que se veía serio, comenzó a caer al suelo con dolor en su antebrazo, debido a la onda de su explosión, fue atrapado por Zero mientras era colocado en su posición otra vez. Unos momentos pasaron mientras Present Mic hablaba, la tabla de puntajes iba a ser revelada. Todos se sorprendieron al ver lo que había pasado, además de Nakamura nadie más de la clase A iba bien. Los chicos de la clase B habían tomado delantera al pensamiento de la clase A que era apuntar a la cima, un estudiante rubio había robado gran cantidad de cintas a los de la clase A por ir detrás de Nakamura. Habían reconocido el potencial que representaba el chico con su singularidad, por lo que irían detrás de los demás. Ryo oyó todo eso mientras soltó una risa irónica. Sería el mismo método que hubiese pensado en aquel tiempo, pero ahora no, ya mantuve los 10 millones hasta el momento, queda la mitad de tiempo y los demás deben preocuparse por conseguir tiempo, pero aún queda alguien por lidiar, delante de Ryo, alguien llegó. Todoroki Shoto. Creí que no tendríamos que enfrentarlos hasta la final, Nakamura, piensan mucho en ti. Ryo soltó una pequeña risa al oír eso de Tokoyami. Se tomó demasiado en serio su declaración. Ryo contestó para reír y mirar a Todoroki. Vamos a retroceder un momento, vienen 5 equipos por nosotros.
Con eso dicho, el equipo de Ryo comenzó a moverse. Todoroki con una mirada seria había creado un plan, y Ida fue hacia adelante mientras que Momo ayudaría con una manta a cubrirse de la electricidad y conducirla. Kaminari por su parte sabía qué hacer. Como resultado habían electrocutado al resto de equipos. Todoroki con ayuda de lo que Momo había creado decidió congelar el suelo sin dudar. Seguía mirando al equipo de Ryo que ya había retrocedido varios metros. Nakamura, intentaré detenerlos. Tokoyami habló mientras Dark Shadow atacaba. Ryo miró como Momo lo había cubierto mientras el equipo de Todoroki se mostraba serio. El peor es Kaminari, Tokoyami habló mientras Ryo entendía el porqué. Antes le había la debilidad de su don y el como de poco a poco podría volverse de poca utilidad, no podía dejar que recibieran más daño de Kaminari. Así que debemos descubrir la forma de mantenerlos a raya hasta entonces, Ryo pensaba seriamente. Cuando Bakugo se le fueron arrebatados sus puntos, estaba siendo provocado por el estudiante rubio de la clase B, Monoma Naito. Comenzó a enfadarse mientras cambiaba de objetivo, antes de Ryo iría por Monoma. En el momento que intentó atacar fue sorprendido por sus propias explosiones, cuando intentó atacar por segunda vez fue sorprendido por esta vez la defensa de Kirishima. No podría seguir así. Monoma sonreía con superioridad a Bakugo. Ahora solo debemos escapar, con esto estaremos en el top 4. Un estudiante de su equipo habló. Llegando alguien más del grupo B, lograron detener una pierna del equipo de Bakugo. Monoma había escapado y Bakugo intentó ir detrás, no podrían debido a que ese líquido se había solidificado. Mina entonces con su ácido intentó derretirlo. Monoma sonreía con superioridad a Bakugo mientras hablaba. Después de todo eres tú quien nos provocó, ¿cierto? Cuando dijiste eso tan patético, ¿qué más da? Tuve suficiente por hoy. Dicho eso, Monoma se despidió de Bakugo quien comenzó a molestarse aún más. Indiscutiblemente tendría un primer lugar en el festival. Con Ryo y Todoroki, el castaño había logrado evitar a Todoroki durante más de 5 minutos, ambos estaban rodeados por hielo por lo que no podrían escapar, Ryo solo tenía un plan de emergencia. Ryo miraba como el equipo de Todoroki estaba callado. Ellos están planeando algo, sea con Ida o con Kaminari, o quizás Todoroki decida congelarnos por sorpresa. Escúchenme, Ryo hablaba a su equipo de forma seria. No perdería los 10 millones pase lo que pase. Ida hablaba a su equipo, quedaba tan solo un minuto y perderían, y Ida parecía tener un truco debajo de su manga. Todoroki notó algo en el equipo de Ryo, la posición había cambiado, ahora él se hallaba de pie con la guardia en alto, comenzó a moverse de una forma en específico, el resto de su equipo comenzó a dar pequeños saltos. Más vale que la obtengas, Todoroki. Un fuerte fuego azul comenzó a salir de las piernas. A una velocidad impresionante se habían dirigido hacia el equipo de Ryo. En ese momento algo pasó. Ryo afiló su vista al sentir algo. ¿Qué acaba de pasar? Toda la multitud junto a Present Mix se emocionaron. Ryo sonreía ante lo que acaba de pasar, y Ida por su parte se veía con pesar. Con la guardia en alto era una defensa, moverme de ese modo era para intentar complicarles el tomar la banda, fue como jugar al azar, había probabilidad de que la tomaran y había probabilidad de que no. Saltar igualmente era una distracción para complicar más que tomaran la banda. Todoroki miró la mirada de Ryo, había ideado una defensa en ese momento. Quedaba menos de un minuto para robar la banda de los 10 millones. Bakugo gritaba fuertemente, iba detrás de Monoma mientras actuaba por su cuenta, comenzó a flotar con sus explosiones, pero uno del equipo de Monoma sopló algo, parecía que un escudo se había formado en el aire, Bakugo de un simple puñetazo rompió la defensa de aire sólido, mientras tomaba 2 bandas del equipo de Monoma, él se veía momento debido a eso, Bakugo con su mirada seria. Zero entonces lo recogió gracias a su cinta. Bakugo dio la orden a Zero a disparar su cinta a una parte en específico, después dio la orden a Mina a disparar al suelo para que así puedan ser más rápidos, Bakugo con sus explosiones tomó más impulso mientras se dirigía al equipo de Monoma. Logró arrebatar todos los puntos que le habían quitado, su siguiente plan era ir a donde Ryo y Todoroki. Ambos se miraban seriamente, Todoroki había fallado y Ryo se mostraba serio. Hay que movernos. Ryo habló mientras su equipo comenzaba a moverse. Rodeaban al equipo de Todoroki con cuidado, el chico se mantenía serio y callado mirando al de cabello bicolor. Maldito Ryo. Llegando con sus explosiones, Bakugo iba en dirección al chico. ¿Qué? Ryo pensaba serio, no se esperaba eso. Nuevamente alzó sus manos mientras hablaba. Hay que evitarlo, aún quedan 10 segundos.
Ryo habló mientras su equipo se movía rápidamente. Bakugo iba a su dirección sin dudar. Existía la posibilidad de que perdieran los 10 millones. Ryo apuntó 2 dedos hacia él. Con el fuerte viento que se iba a generar, lo haría perder el control de su rumbo más, aparte de hacerlo perder más tiempo. Justo en ese momento, el tiempo acabó. En primer lugar había quedado el equipo de Nakamura, en segundo lugar el equipo de Todoroki, en tercero el de Bakugo y en cuarto el equipo de Shinzo. Ryo se dejó caer en el suelo para hablar. Gracias por su esfuerzo. Uraraka, ¿me acompañarías a la enfermería? Ryo habló. Esos 4 equipos pasarían a la final y se decidiría. Por ahora tenían una hora de descanso. Todoroki miraba a Ryo, había logrado derrotarlo por segunda vez. Miró su mano izquierda, la cual inconscientemente adquirió un gran calor. Ese bastardo. Sus pensamientos iban hacia Ryo, quien solo caminaba con ayuda de Uraraka. El héroe número 2, Endeavor, se encontraba caminando. Alguien musculoso habló con su clásica sonrisa. Hola, ha pasado tiempo, vamos a tomar té, Endeavor. El héroe mencionado se giró para ver a quién le hablaba. All Might.